¿Qué tal, mis amigos? Hoy es lunes, día de nuestra cápsula semanal, así es, y el mes de octubre está por terminarse. Esto da pie al tema que vamos a tocar el día de hoy. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar hoy de la festividad de Halloween, así es. Esta cápsula va a ser muy diferente a las anteriores porque voy a manejar mucha información. Voy a tratar de ser conciso y breve para que esta cápsula no dure mucho. Si dura un poquito más de lo normal, vela hasta el final, porque estoy seguro que te vas a quedar impactado. Te va a gustar mucho. E iniciamos. Vamos a hablar acerca de la noche de brujas del 31 de octubre o noche de Halloween. Y yo te pregunto, iniciamos con esta pregunta. ¿Tú crees, o más bien, piensas que la celebración de Halloween es de origen del país vecino del norte de nosotros, de Estados Unidos, de los norteamericanos? ¿Tú crees que de ahí proviene la festividad de Halloween? Pues la respuesta es no. Es la que nos los ha permeado. Estados Unidos nos ha permeado esta cultura a la cual hemos asimilado y absorbido de una manera un tanto inconsciente, pero su origen va mucho más allá de Norteamérica. El origen del Halloween proviene de Europa del norte, de esos países de la parte superior, de la parte alta de Europa, de la parte norte. El Reino Unido, Irlanda, toda esa parte es de donde proviene el Halloween. Entonces la festividad que nosotros como mexicanos celebramos ni siquiera es de nosotros, tampoco es originaria de los norteamericanos, es europea. Y te voy a platicar el origen, de dónde viene. Esta festividad tiene mucho tiempo de estarse celebrando, miles de años. Se tienen datos que vienen desde 3,000 a 4,000 años atrás. Exactamente, o sea, tiene muchísimo tiempo esta festividad y está ligada a una cultura en particular. En aquellos tiempos de la humanidad, hace 3,000, 4,000 años, en esta área de Europa del norte se asentaba una cultura sumamente importante. Exacto, los celtas. Hemos escuchado hablar mucho de la cultura celta y esta cultura se caracterizaba por ser muy mágica, por tener contacto con los elementales, el manejo de la energía, el manejo de las emociones y de la energía interna. Una era muy mágica que realmente ocurrió. Sí existieron los celtas. Hay muy poco que conocemos de ellos porque toda su cultura no se escribió y no se dejaron vestigios escritos, pero todo el conocimiento se fue pasando de generación en generación. Por eso es que conocemos grandes fragmentos, aunque nos falta cierta información, pero conocemos de qué se trataba la cultura celta. Yo creo que ya los ubicas, los celtas, donde se le ponía mucho énfasis a las sacerdotisas, a las ladies, a los magos. Claro, toda esa era, como Merlín. Vamos a poner un ejemplo. Merlín podemos catalogarlo como en una era celta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces dentro de esta cultura celta estaba dividido por diferentes estratos o diferentes castas, vamos a llamarlo así. La persona común y corriente, las sacerdotisas, los magos y los sacerdotes. A los que ellos llamaban sacerdotes, en realidad se les conocía como druidas. Los druidas eran los sacerdotes celtas y ellos tenían un conocimiento muy profundo del mundo espiritual, del mundo mágico y sobre todo del mundo energético. Un conocimiento ancestral y muy profundo. Ahora bien, la festividad que nosotros hoy en día tenemos como el Halloween o Noche de Brujas viene de la festividad de los celtas. Te voy a platicar un poquito de historia muy brevemente. En aquellos años no se vivía con el calendario que tenemos actualmente, el calendario gregoriano, que es el que conocemos todos, que va desde enero a diciembre, 12 meses, cada mes tiene alrededor de 30, 31 días, dependiendo. Ese calendario entró en vigor alrededor del siglo XVI, por ahí de 1580 y tantos. Entonces, en aquellos tiempos, hace 3,000, 4,000 años, no se tenía en cuenta este tipo de calendario.
y cómo es que aquellas culturas se manejaban en sus tiempos. Eso, muy sencillo, a través de los astros, de la luna, las estrellas, el sol, y principalmente con esas 4 fechas significativas en el año, que vienen siendo los equinoccios y los solsticios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre el equinoccio de verano y el solsticio de invierno, a la mitad de este periodo es donde los druidas, principalmente los celtas, festejaban lo que se conocía como la fiesta de Samhain. Exactamente. Esta festividad se daba a la mitad de este periodo, que si lo trasladamos a nuestros tiempos, correcto, 31 de octubre es lo que marca. Esta festividad era una puerta abierta a la magia, a los espíritus, al mundo de los muertos. También se festejaba el fin de la cosecha. ¿Te suena familiar? Ahí vamos atando cabitos, ¿verdad? El fin de la cosecha para los celtas era el 31 de octubre, en donde realmente acababa el verano, ya no había más verano, y empezaba el otoño, a través de ellos, ¿verdad? O sea, a través de su cultura. Ahora bien, en esta festividad se marcaba el final del año celta, y el inicio del año nuevo celta era a partir del 1 de noviembre. Fin de año, 31 de octubre, y 1 de noviembre, inicio del año celta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, te voy explicando todo esto para que puedas basarte y sobre todo te puedas situar en aquellos tiempos. Esta noche era sumamente importante para el pueblo celta, porque realmente era la noche de los muertos, en donde el año anterior se estaba muriendo, pero también estaba muy ligado al mundo de los muertos. En esa noche en particular, y desde los tiempos remotos, se dice que la noche del 31 de octubre se abren las puertas del mundo espiritual y se les da permiso durante una semana, oye muy bien, una semana, de que los muertos puedan estar deambulando entre los vivos. Estas festividades era el tiempo que duraba las festividades de los celtas. Era más o menos una semana. Empezaba por el 31 de octubre y finalizaba la primera semana de noviembre. Esta semana el mundo espiritual estaba compenetrado con el mundo de los vivos, pero tenía un inicio en la noche del 31 de octubre. Obviamente los druidas, con todo ese conocimiento, tenían la noción y sabían perfectamente que iban a estar los muertos deambulando entre los vivos. Eso también tiene un espejo en nuestra cultura prehispánica, como lo que conocemos como el Día de Muertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a irnos hacia los celtas, no nos revolvamos. Pero es algo que está a nivel cósmico. Esta fecha no se mueve. Es y siempre será, porque así trabaja el universo, lado positivo, lado negativo, equilibrio. Entonces, la noche del 31 de octubre, los muertos salían. Obvio, muertos que no habían trascendido, que todavía estaban atorados en ciertos planos espirituales. Y se les daba permiso de andar deambulando entre los vivos. Los druidas, realmente conocían esto. Entonces, en la víspera de la noche del 31 de octubre, se daban a la tarea de ir de casa en casa los sacerdotes druidas para platicar con los habitantes de esa casa. Y entonces todo mundo conocía que los muertos iban a estar deambulando e iban a estar haciendo, si lo queremos llamar así, travesuras. Pero los druidas les ofrecían a las personas que a cambio de una protección que ellos mismos dieran a la casa, ellos tenían que dar en ofrenda alimentos o algún animal. ¿Sí? ¿Para qué? Para poner estas ofrendas, afuera de su casa, para que los muertos llegaran, entre comillas, a degustar de estos alimentos. Y también los animales, porque había ciertas entidades, que ahorita te voy a platicar de ellas, que también les llamaba mucho la atención la cuestión vibracional de los animales. ¿Ok? Ahora, la protección la ponían los sacerdotes druidas en la casa.
¿Para qué? Para que todas estas entidades realmente no penetraran a la casa. Realmente los habitantes no salían el 31 de octubre, se quedaban en su casa resguardados, porque la protección de los druidas solamente abarcaba el perímetro de la casa, pero las ofrendas se ponían afuera. Esto te va sonando un poquito familiar, vamos a ir avanzando y te vas a sorprender realmente. Ahora, la protección se ponía en las puertas, se ponía en toda la casa, y entonces había un trato entre los druidas y la población en general de las casas. Se hacía la ofrenda, se ponían afuera de la casa, y entonces los druidas, para realmente señalar que esa familia estaba de acuerdo, tenían, y poner realmente la ofrenda, los druidas llevaban un nabo, un tubérculo, haz de cuenta un rábano pero grandote, un nabo. Lo perforaban, le sacaban toda la pulpa y ponían en su interior una velita. Esa velita la colocaban afuera, en una vara, afuera de la casa donde estaba la ofrenda, porque se dice que cuando están en el mundo espiritual los muertos no logran ver nada que no esté iluminado. Entonces la velita y el nabo era para hacerles una real y absoluta invitación a los muertos para que fueran a degustar de esas ofrendas. Era una invitación directa y clara para los muertos. ¿Ok? Entonces se ponía el nabo y se iban de casa en casa, poniendo un nabo en cada casa en donde se había puesto una ofrenda. Era la invitación ideal para que el mundo de los muertos disfrutaran de esos banquetes y de esas ofrendas. ¿Vamos bien? Ahora, los druidas, una vez hecho este recorrido, se juntaban en un área especial en donde hacían hogueras enormes, en donde consumían alimentos, hacían oraciones especiales, protecciones, porque sabían que era una noche complicada a nivel espiritual y energética. ¿Vamos bien? Ok. Pasaban, esta protección duraba 7 días y 7 noches, porque era el tiempo en que los muertos tenían oportunidad de andar deambulando y consumiendo esas ofrendas. Consumiendo es un decir, es muy similar a nuestras ofrendas de Día de Muertos. Ahora bien, cuando digo que se abrían las puertas del mundo espiritual, no solamente salían muertos, mundo espiritual, cantidad de energías, entidades y otro tipo de seres del bajo astral también salían, claro, a deambular y a realmente hacer travesuras a las personas. Digo travesuras por minimizarlo, pero realmente eran entidades que se aprovechaban de las personas. Los druidas tenían conocimiento de esto, por eso pedían la ofrenda de un animal, porque estas entidades están ligadas a la energía vital de los animalitos, la energía vital de un ser vivo. Entonces era un tipo de ofrenda para que se distrajeran en eso y no amedrentaran a los habitantes de la familia. Ahora, estas entidades andaban por todos lados combinándose con los muertos. Eso es un hecho. Ahora bien, se dice que estas entidades eran muy fácilmente reconocidas por los druidas, pero para que estas entidades del bajo astral, no muertos, entidades, no fueran reconocidas por los druidas, se ponían una máscara. Exacto, una máscara para que se confundieran con un muerto. ¿Te suena muy familiar? Yo lo sé. Esto es parte, no del folclore, es parte de la historia del pueblo celta. Ahora ya hacían uso del espacio, tomaban las ofrendas, obviamente animales, vegetales y alimentos en general, y se retiraban. Luego los druidas hacían una ceremonia para finalizar las fiestas, que era una ceremonia de limpieza y purificación, en donde realmente regresaban a todos esos seres desencarnados y a todos esos espíritus a donde pertenecían, y las puertas de ese mundo espiritual se volvían a cerrar. Pero obviamente no faltaba que alguna entidad se quedara por ahí adherida a alguna persona que no había hecho el trato con los druidas para proteger su casa. Aquí estamos hablando de un concepto que ya te he platicado, que es el libre albedrío. El libre albedrío no se puede quebrantar, y si la persona no decidió proteger,
estaba muy vulnerable. Ahora, si realmente decidieron proteger, también fue su libre albedrío poner la ofrenda y poner el nabo con la luz afuera para que realmente llegaran a las ofrendas los muertos. Vamos bien. Ahora, toda esta festividad se llevaba año con año en el pueblo celta. Obviamente hubo ya conquista de los romanos, se hizo realmente una cuestión muy complicada y los celtas emigraron para muchos lugares. Muchos de ellos se fueron hacia Irlanda. De aquí viene la liga. ¿Qué pasa con los irlandeses? Si nos damos un poquito de historia, cuando empezaron a colonizar Estados Unidos, gran parte de los que venían, obviamente eran ingleses, pero otros tantos eran irlandeses. Exacto, Nueva York está formada por una cultura celta, por irlandeses. Mucha población viene de origen irlandés y de ahí se empezó a permear esa festividad, la empezaron a traer y obviamente empezaron a aplicar la misma festividad, pero sin un ingrediente muy importante: los druidas. Los druidas desaparecieron en Europa y ya no había druidas que los protegieran en la actualidad, en este nuevo continente. Un riesgo muy grande, pero seguían haciendo lo mismo. Las ofrendas, la invitación para que los muertos y el mundo espiritual llegara a través, no de un nabo, porque aquí se dieron cuenta que en Norteamérica carecían de cantidades muy grandes de nabos y aparte eran muy chiquitos. Entonces los sustituyeron muy fácilmente, claro, por la calabaza. La calabaza le quitaban el relleno, la pulpa, y le ponían una vela, ¿ok? Y ponían su calabaza afuera de la casa para hacer la atenta invitación al mundo espiritual para que fuera a degustar de las ofrendas. Exactamente. Así te quedaste con los ojos, ¿verdad? Realmente, la calabaza que nosotros conocemos en la actualidad, que le ponemos velitas o le ponemos un foquito, es una atenta invitación de tu libre albedrío para invitar a los seres del bajo astral y de los muertos a que vengan a tu casa. Ok, vamos a avanzar, todavía falta mucha información. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llegan esta cultura y la empieza a deformar completamente, en donde esas ofrendas se empezaron a cambiar por dulces, claro. Y lo que es más preocupante, que es lo que a mí en lo particular me inquieta un poco, las puertas de este mundo espiritual se abren cada año, no podemos hacer nada para que no se abran, es parte del ciclo universal, pero sí podemos hacer algo muy importante. Lo que más me preocupa a mí es que hemos adoptado una festividad que para empezar no es de nosotros, ni que tampoco es de los norteamericanos, es de Europa. Y lo que más me preocupa es que ya no hay sacerdotes celtas que puedan protegernos, que nos puedan generar esa protección especial para que realmente no nos afecten y se queden permanentemente entidades, porque ya no están los celtas. Acabando la festividad, ya no hay quien los regrese, ¿ok? Ahora, dentro de la cultura del ocultismo, de la cuestión energética, hay muchas personas que trabajan para la oscuridad. Y esta festividad del 31 de octubre es la fecha más importante para ellos, porque es donde se abren estas puertas y ellos pueden hacer uso de fuerzas que desconocemos. Entonces, ya no hay quien las regrese, pero sí hay quien las está jalando, ¿ok? Entonces, es muy importante que hagamos conciencia, y a lo que voy, lo que más me preocupa es de que nosotros, de una manera inconsciente, estamos viendo cada noche de brujas a nuestros niños disfrazados, con máscaras, como las que usaban los demonios o las entidades del bajo astral para que no las reconocieran, corriendo en la calle pidiendo dulces. Es una atenta invitación. Esto está mucho más allá de cualquier dogma o cualquier doctrina. Es una cuestión energético-espiritual. Claro, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque también eso de que en nuestra casa estemos adornándolas con fantasmas, obviamente la calabazota, la ponemos ahí con luz, por supuesto. También fantasmas, espectros, telarañas, arañas.
Todo eso hace que la vibración de nuestro hogar baje. Aunque sean cuestiones y cosas artificiales, baja la vibración. Ahora, no se diga quien tenga más espacio y más recursos, en sus jardines hacen unos verdaderos cementerios, porque ponen criptas, cadáveres, esqueletos, cráneos, fantasmas, todo. Obviamente artificial, pero la connotación es eliminar y bajar la vibración. No lo hagamos, o hagamos lo menos posible. Realmente es una festividad que no la podemos cambiar, no podemos ir en contra de toda la población, no podemos, pero sí puedo ser dueño de lo que hago en mi casa. Y con esas cuestiones estoy haciendo una atenta invitación a que lleguen invitados no deseados. Si yo no quiero que el Gasparín llegue a mi casa, fácil, no lo invito y el Gasparín no llega. Es muy importante. Ahora bien, a mí me da mucha tristeza ver a pequeñitos disfrazados, pero de espectros, de asesinos, con machetes, con sangre, y entre más feos, mejor. No lo permitamos, realmente dejemos que se disfracen, pero de cuestiones más productivas, de personajes, de superhéroes, de lo que tú quieras, pero por favor que no bajen la vibración, esa energía tan inocente de nuestros niños. Es muy importante, porque realmente ahí es donde estamos nosotros formando individuos del futuro. Así debe de ser. Entonces, tú diviértete. Si es necesario disfrazarte, disfrázate de algo que no sea tan feo. Si te eché a perder tu festividad, te pido una disculpa, no era mi intención, pero es importante que tengamos la información y así hacemos uso de nuestro libre albedrío. Yo la verdad me encanta disfrazarme, es algo muy divertido, pero trato de escoger disfraces que no bajen la vibración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo más importante es lo que llevamos dentro, la congruencia. Muchas personas me invitan a sus casas a que las armonice, a que les ponga Feng Shui, a que haga protecciones, etcétera, etcétera. Pero llega el 31 de octubre y ponemos todo el mugrero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que ser congruentes nada más. Y con eso, créeme, que ningún Gasparín va a llegar a tu casa porque no lo estás invitando. ¿Ok? Entonces, te deseo la mejor semana. Esta cápsula ya se terminó. Espero que la información te sirva y sobre todo te haga ser un poquito más consciente de lo que estamos haciendo de forma inconsciente. Así debe de ser. Te mando un gran abrazo. Si tienes dudas, por favor escríbeme, pregúntame, con todo gusto. Si tengo el conocimiento, te lo estaré permeando. Y si no, lo investigamos juntos, porque es importante que tengamos la información más clara y más precisa. Te mando un gran abrazo. Feliz inicio de semana. Que tengas la mejor semana de tu vida. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias.